Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tangente. Hoy miércoles tenemos reservado la entrevista porque ayer pasaron cosas en el Congreso de las que queríamos hablar hoy. Entonces, antes de presentar a mi invitado, siempre recordarles que nos den al botón de suscribir Tangente GT en plataformas de podcast, en YouTube, que es lo que más dinerito nos da, en redes sociales, Tangente GT, nos buscan ahí, ponen notificaciones y les van a avisar cada vez que nosotros subamos una entrevista como esta. Y en este caso, tenemos con nosotros al diputado Román Castellanos. No sé, te iba a decir, un operador del Congreso de lo que pasó ayer, ¿verdad? ¿Te sientes operador de lo que pasó ayer? Bueno, yo soy una pieza que trabaja para los intereses del proyecto de gobierno, básicamente, y de la bancada, de la agenda de la bancada. Pero digamos, tomaste cierto protagonismo, siempre todo el mundo estaba diciendo ayer, ¿no? El que ha movido, el que habla con la Mara, el que es Román. Bueno, tengo un rol, obviamente, como todos en la bancada, ¿no? Yo estoy en este contexto encargado de los temas de finanzas, estoy en la Comisión de Finanzas y efectivamente en todo este proceso me ha tocado conversar, lograr los acuerdos, acompañar las conversaciones con los diferentes actores dentro del Congreso. Es algo que siempre he hecho de alguna manera, también en todo el proceso de transición, también he estado participando en todo esto y más recientemente y últimamente en el presupuesto, en la ampliación del presupuesto. Bueno, para quien no lo sepa, no lo he dicho, ¿verdad? Pero yo asumo que ya todo el mundo lo sabe. Ayer, a altas horas de la mañana, se pasó la famosa ampliación presupuestaria de 14.500 millones de quetzales que estaba pidiendo el Ejecutivo. Se pasó con 111 votos al final, ¿verdad? Sí, sí. El último decreto voto. Ya fueron 111 votos y, como decíamos con Josué antes de que entrase Román, ¿no? Que es casi como... Antes veías el fútbol, ahora te vas con los cuates a ver esto. Entonces estaban ahí viendo la transmisión del Congreso. Hay un momento donde se para, digamos, la votación, se estanca y pasa que hora y media, ¿verdad? Y después ya como que se destraba todo el asunto y sigue hacia adelante. Yo te quería plantear una serie de preguntas que me parece que son muy legítimas, ¿no? Sobre lo que pasó ayer. Lo que hemos visto de este Congreso ha sido una actitud fundamentalmente hostil hacia el Ejecutivo. Aparte de las semanas después de la toma de posesión, que claramente creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo que se vio es que había 90 diputados plus que no estaban dispuestos a entrar en ningún golpecito de Estado ni ninguna estupideces así. No había incentivos, no había incertidumbre, claro. No querían. Muchos de ellos nuevos, ¿verdad? No tenían el arrastre y el lastre de la administración pasada. La administración pasada, que es la que creo que marcó la naturaleza golpista más fuerte. Digamos, la administración que, por otra parte, no vamos a hablar de eso, pero hoy la SAT ha presentado un caso bomba alrededor de lo que parece ser la red de negocios, lavado y evasión de Miguel Martínez y por lo tanto de Yamatei. Esa cantidad de 90 plus de diputados como que le habían dado esa confianza a Semilla y después han entrado en un proceso completamente hostil. Y muchos, observando eso, y me incluyo, lo que veía es, no hay forma de conseguir acuerdos porque los tipos están, digamos, pidiéndole cosas que el Ejecutivo no les está concediendo. Muchos de ellos seguramente desde una naturaleza transaccional, vamos a decirlo así. Entonces, lo pongo así, perdón por el comentario largo, pero básicamente es como el marco de lo que hay que discutir es que ayer vimos algo que ya hemos visto antes, pero en teoría no nos lo esperábamos, entre comillas, de Semilla, que pasase eso, ¿no? Entonces, en otras ocasiones no era posible tener a Alan Rodríguez aquí sentado, después de haber pasado algún proceso similar y dando explicaciones, pero hoy sí tenemos a Román y creo que las preguntas son legítimas. La primera y más básica es, se ha hablado en algunos otros programas de Tangente, pero creo que la gente, cuando tú le pones el presupuesto más grande de la historia y luego le dices, dame 14.000 millones más, que es la ampliación más grande de la historia, te dice, ¿por qué?
¿por qué si un diputado como Román Castellanos se quejó en 2020, en 2021, en 2022 de la clase de presupuestos que estaban planteando el gobierno de Yamatei, por qué hoy está diciendo que no le da con el mayor presupuesto de la historia y que necesita 14.000 millones más? Bueno, primero aclarar que el presupuesto actual es el presupuesto del año 2022, porque el anterior no se aprobó. Y por otro lado, hay ingresos tributarios suficientes para hacer esta readecuación del presupuesto. Es decir, que al final, si el Estado estaba recaudando esta cantidad de recursos, era conveniente hacer el ajuste de los ingresos del Estado a la par del presupuesto, digamos. Entonces, no se hace un esfuerzo de otra naturaleza que ajustar los ingresos tributarios al presupuesto. Entonces, si te entiendo, no implica nuevos impuestos no implica nueva deuda. Para este presupuesto en concreto, esta ampliación en concreto, no. Son ingresos tributarios que están en las arcas del Estado y que habría que abrir los espacios presupuestarios para ejecutar, porque siendo este presupuesto del 2022, hay varios compromisos que se adquirieron el año pasado que hay que cumplirlas, y la que creo que muchos recuerdan es, por ejemplo, la incorporación del programa a veteranos militares, que son como 40 millones mensuales, que no tiene el espacio presupuestario suficiente. Esa era alguna de las razones. Está en ley ya, ¿verdad? Que más recientemente hubo un decreto que hace estos cambios, pero es de hace un mes o mes y medio. Por otro lado, también hay ciertas ampliaciones de programas. El programa del adulto mayor, que se amplía, se hace en un contexto preelectoral, de hecho. Sin embargo, fue también un programa que nosotros apoyamos, esta ampliación, porque entendemos la necesidad de los adultos mayores, que eso puede ser un ingreso para comprar las medicinas, para apoyar a la familia o las necesidades básicas. Tampoco tenía financiamiento. Entonces, este tipo de programas sí que requerían un financiamiento. Por ejemplo, con el mismo Congreso aprobamos la Ley para la Atención Integral del Cáncer, que nos manda a crear un fondo de 600 millones para empezar a construir el hospital para la atención del cáncer, y había que darle el presupuesto, pero no había. Entonces, básicamente era una acción necesaria, ¿no?, que para empezar a cumplir los compromisos que el Estado ha adquirido, que no fueron de este gobierno, pero que al final son compromisos del gobierno anterior, y también que el Congreso en algún momento impulsó en la legislatura pasada. Yo hacía tiempo que no promocionaba Party Smart, pero después de estos encuentros con Alan que tiene el diputado, no viene mal echar un traguito, ¿verdad, Josué? ¿Por qué no? ¿Verdad? Un traguitillo. Pero hay que hacerlo de forma sana, preventiva, responsable. Primero, siempre con agüita, siempre comiendo, sin exceso, pero tómense, al mismo tiempo que se toman su primer trago, tómense su pastillita Party Smart. Y lo que van a conseguir con esa pastillita es que al día siguiente estén mucho mejor de lo que hubiesen estado, porque procesa el alcohol su hígado mucho mejor, y como efecto a largo plazo, pues su hígado ya no sufre tanto y queda protegido para las eventualidades de la edad. Ya saben, pueden encontrarlo en cualquier supermercado, en cualquier farmacia, Party Smart, queridísimo y legendario ya patrocinador de Tangente. Nosotros damos y certificamos que eso funciona, Party Smart. ¿Y eso cómo se combina con la baja ejecución, para que la gente entienda? O sea, ya hemos dicho que no requiere nuevos impuestos ni requiere de endeudamiento. De hecho, lo de los bonos del otro día es un endeudamiento que ya está contemplado en el presupuesto. Eso se ha hecho siempre, además. Sí. Es como, ¿sabes lo que me pasa con este gobierno? Que muchas veces se hablan de cosas como si fuesen extraordinarias cuando siempre han pasado, ¿verdad? Claro. Es curioso. Bueno, por otro lado, también se ha desinformado mucho alrededor de la ejecución. Cuando uno ve la ejecución de varios ministerios, la mayoría de los ministerios, incluso algunos, están por encima de la ejecución de cómo se llevaba en gobiernos anteriores. Algunos sí que sí van un poco más despacio, pero son 1, 2, 3 por ahí. Pero en general el global de la ejecución está por encima de lo que
ejecutaban gobiernos anteriores en esta fecha. Pero igualmente queda mucho dinero por ejecutar. Por supuesto. Se va a poder ejecutar estos 14.000. Y te voy a decir, lo realmente polémico sobre la ejecución, creo yo, sobre todo cuando comparas qué ya va ejecutado y qué se tiene que ejecutar ya con estos nuevos recursos, son los COCODES. Los consejos de desarrollo. Que es la postura del ICEFI, que tuvimos a Ricardo Barrientos aquí explicando eso, de que ese aumento de los COCODES no tenía. ICEFI, donde trabajó que dirigió hasta hace muy poco el ministro de Finanzas, ¿verdad? Es como que su casa, es como que yo me fuese al gobierno y aquí en tangente sin embargo, a tirarme sobre mis decisiones. Eso está con muy baja ejecución. Sin embargo, el aporte que se hace a los CODEDES en la actual ampliación no es para ejecutarlo, no necesariamente este año, no está con esa rigidez, es multianual. Y lo que ayuda a esto es que los alcaldes van a tener 6 meses, estos 6 meses para empezar a diseñar los proyectos, a preparar los eventos, porque tardan como 6 meses, y que de aquí a diciembre más o menos estén listos para empezar a licitar o a ejecutar estas obras y tener otros 6 meses para poder terminar. Lo que pasa que si lo hacíamos en diciembre, esto podría volverse a ejecutar a mediados del año entrante si bien nos va. O sea, la temporalidad no necesariamente en cuanto a la ejecución viene a sobreponerse sobre los fondos que ya tienen. Pues creo que ahora he visto que han estado avanzando ya en los convenios para empezar a agilizar varios de estas ejecuciones que tienen que hacer, especialmente en los consejos de desarrollo. ¿Qué te dijo Alan? Hay una imagen que lo habrán visto muchísimos de ustedes en el hemiciclo, donde Alan se te acerca y como que te enfrenta, ¿verdad? De alguna manera. ¿Qué te estaba diciendo? ¿O qué se estaban diciendo? Bueno, yo estaba hablando con mis colegas porque es lo que hace uno en el Congreso, conversar, escuchar cómo van en sus posturas sobre lo que vamos discutiendo, y se me acerca y me dice que saliera de ahí, que dejara que ya parara con la votación y que dejara de comprar votos, básicamente me dijo. Y yo lo primero que le dije, bueno, entonces así se hace, ¿no? O sea, ¿cómo es que se hace? Le pregunté yo, porque yo en ningún momento estaba haciendo eso, yo estaba moviéndome en el hemiciclo, que es lo que hacemos los diputados y las diputadas, y que básicamente me pide salirme donde estaba porque que parara con la compra de votos y todo lo demás, y se pone a alegarme ahí por eso. Y yo pues lo enfrento, primero que nada, no estaba haciendo eso, y luego lo que evidencia justamente es cómo operaba él, que nosotros no hacemos eso, pero él cree que uno hace lo mismo que hacía Alan en la legislatura pasada. Y la verdad es que lo vi, de hecho, bastante como afectado, no sé si emocionalmente o estaba... Estaba como nervioso, ¿verdad? Hay unas imágenes que está haciendo así con los deditos, sustancia, ¿verdad? O bajo los efectos de alguna sustancia, no sé si estaba... Está como medio alterado. No sé si está enfermo, está consumiendo algo para la tranquilidad, no sé qué tendrá. ¿Crees que él es el gran perdedor de lo que pasó ayer? Bueno, yo creo que todo lo que ha hecho el Congreso, el país, de los últimos años, o sea, la mayoría que al final que hizo posible la transición, pues significa, creo, una derrota para el golpismo y para toda esta minoría corrupta, intransigente, autoritaria, que de alguna manera se quiere atrincherar en las instituciones públicas, muchas veces para utilizarla a su favor y en contra de los intereses nacionales. Creo que han sufrido muchas derrotas últimamente. Recuerden que si necesitan a alguien para su organización, para su empresa, para la organización que sea donde trabajan, que dirigen, de la cual son dueños, y necesitan un talento humano que no pueden conseguir, confíen en Transdoc. Ya sea visitando transdoc.com o ya sea escribiendo a contáctenos@transdoc.com. Con ellos pueden encontrar la Feria del Empleo Permanente. Tendrían acceso a servicios de hojas de vida, de usuarios reclutadores, todo ilimitado,
y les ayudarían a conseguir a esa persona que necesitan para su organización. Ellos saben hacerlo mucho mejor que cualquiera de nosotros. Confíen en Transdoc. Creo que es legítimo que la gente mire en su casa que hay unos piezas. En esos 111 hay unos piezas de diputados de tomo y lomo, ¿verdad? ¿Cómo convencen a un diputado que ha estado acostumbrado, y ahí podemos sacar nombres de los que votaron a favor de la ampliación, y son tremendos, ¿verdad? Y lo que han votado en anteriores meses y anteriores años, ¿cómo se le convence sin que exista, según dices, una transacción monetaria para el efecto? Bueno, yo creo que en principio el gobierno no incentiva este tipo de prácticas como las que mencionabas, ¿no? Y al final creo que a todos los que estamos en el Congreso nos toca operar y trabajar con los recursos y los medios que tenemos, y estos no son los que tradicionalmente se veían en otras legislaturas, pero también hay pues intereses legítimos y demandas legítimas de diputados y de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, esta ampliación presupuestaria, quiero decir, llegó al Congreso de la República con acuerdos alcanzados o con ciertos votos alcanzados suficientes para que pasara de urgencia nacional desde hace, un mes o 2 meses que llegó al Congreso. En el curso, en el proceso, pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, hubo una serie de situaciones que se fueron dando, por ejemplo, el rol que jugó en el MP para sabotear la aprobación del presupuesto, amenazando, extorsionando. Eso te iba a preguntar, ¿cómo amenaza, cómo extorsiona, qué hace? ¿Qué te cuentan tus...? Por ejemplo, no tienes que decir nombres, ¿verdad? Pero ¿qué te cuentan tus compañeros? El hecho, o sea, lo que vemos es que pide información sobre los diputados al Congreso de la República, que activa algún caso al que algún diputado tenía de alguna situación anterior, porque fue alcalde, porque fue concejal, porque fue funcionario o algún tema así. Pues también sabemos que conversan o buscan conversar directamente de tú a tú con algunos diputados, que los convocan a reuniones y les amenazan, y no sé si les hablan de armar casos, desconozco exactamente eso, pero sí se dice que los citan a lugares para pedirles que no aprueben la ampliación, o se van en su contra directamente, por ejemplo. ¿Por qué crees que el MP estaba en contra de la ampliación, de que pasase la ampliación, cuando la ampliación misma implica más recursos para el MP? O sea, ahí les van a mandar ¿cuánto? Bueno, primero el MP sí tiene los recursos ahí. De hecho, tiene un fondo extraordinario, por ejemplo, que no se toca, se mantiene. Básicamente, pues es claro que el MP tiene como objetivo sabotear todo, sabotear a este gobierno, básicamente, a sabotearlo y hacerlo imposible, y busca los mecanismos para hacerlo, desde persecución, criminalización y sabotearle el Congreso, amenazando diputados, por ejemplo. Entonces, todo esto ha afectado de alguna manera o entrampó la discusión o la aprobación de la ampliación presupuestaria, y creo que por eso algunos analistas o ciudadanos que opinaban que ya miraban imposible la aprobación del presupuesto. Sin embargo, esos acuerdos seguían ahí, todavía estaban presentes, y al final creo que varios, sobre todo diputados distritales, en el Congreso hay 90 diputados nuevos, ¿no? Algunos reelectos, pero que al final están de vuelta al Congreso, y estos diputados distritales conocen la comunidad, los municipios, y obviamente tienen demandas permanentes de puentes, carreteras y de todo, ¿no? Desde la caja del muerto, el vestido de la reina del pueblo, de todo tipo de demandas ha de haber, y por lo tanto la conciencia de la necesidad de la ampliación presupuestaria, porque van fondos para el apoyo a la agricultura, a la infraestructura. Entre esto creo que es lo que de alguna manera mueve que
este tipo de apoyos lleguen a las comunidades y a los municipios. Entonces, alrededor de esto creo que podemos estar de acuerdo porque es algo bien básico. Y eso sí se negoció. Eso es lo que estás diciendo, que sí se negoció. Que llegaba gente y decía, quiero que en el presupuesto haya recursos para mi distrito en tal cosa. Eso en general... Y lo mandaban para allá. No necesariamente. O sea, en general el presupuesto está diseñado, o sea, de tal manera para cumplir las obligaciones de los ministerios, ¿no? La construcción de puestos de salud, incluso, por ejemplo, hay puestos de salud que están abandonados, que hay que terminar de construir, que les reclaman a muchos de estos colegas, por ejemplo, ¿por qué no? Si son los diputados, vos sabés que en algunos lugares, pues, también creen que la autoridad inmediata o la que el diputado, el alcalde o el presidente puede resolver todo de un momento a otro. Entonces, estas demandas y estas realidades existen, ¿no? La necesidad de la infraestructura, los caminos rurales, por ejemplo. Entonces, este gobierno, de hecho, tiene el compromiso de apostarle a la infraestructura y por eso también hay un fondo, el Fondo Extraordinario que va para agua y saneamiento, caminos rurales, por ejemplo, es porque se entiende el doble dividendo que esto implica. Genera bienestar, porque está la infraestructura, están los programas de agua y saneamiento, pero también generan empleo a nivel local. Entonces, este tipo de necesidades, pues obviamente, si están planteadas en el presupuesto, pues creo que se ve bien y está bien y eso es real, la necesidad existe y eso también motiva a apoyar el presupuesto. Esto es para todos los que tenemos un compañero canino, una criatura perruna que nos alegra la vida y nos da compañía. Ya saben que con el tiempo sufren del corazón y más si hay calor, que este año está haciendo mucho calor, les recomendamos desde aquí de Tangente 2 medicamentos que son Pigmovendam y Pragma de Brouwer. Son excelentes, vienen en caja roja y caja blanca, tienen un precio competitivo y ayudan a que su perro no sufra esa clase de eventualidades y igual que nos tenemos que cuidar nosotros, tenemos que cuidar a nuestros queridos acompañantes, nuestros amigos perrunos. Entonces ya saben, pregunten y busquen Pigmovendam y Pragma de Brouwer. Volviendo a las amenazas, la detención de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, exdiputada de Semilla, que fue detenida ayer, es el primer cargo designado por el presidente Arévalo y del grupo, digamos, de confianza de Semilla que acaba en prisión. Esa era creo que la intención muy clara del MP de dar un golpe encima de la mesa. ¿Afectó algo a lo que se habló en el Congreso? Claro, sí. Como te digo... ¿Asustó a alguno? Asustó más de algunos, sí, por supuesto. Creo que más bien, por supuesto, los valientes fueron más, como te habrás dado cuenta. Al final... mantuvimos en buena medida la cantidad de votos necesarios. Algunos decidieron bajarse, no llegar, pero al final fueron los mínimos, digamos, pero que prevaleció al final la cantidad de votos necesarios para la aprobación con base en pues, los acuerdos mayoritarios necesarios. De hecho, pues lamentable, de nuevo, la acción del Ministerio Público es obviamente un mensaje directo y algunos de los colegas lo dicen así, ¿no? Ya viste el mensaje que acaban de mandar, ¿no? O sea, es bien claro. Sin embargo, y también como lo vemos, es que pues son mensajes que no necesariamente pegan ya, o sea, también... Está muy debilitado en ese sentido. Totalmente. Es decir, el gran problema que tiene una entidad como el Ministerio Público es que si amenaza y la gente no le compra la amenaza, ¿qué opción te queda? Exacto. Y tienes dos grandes opciones, o sí, dos paraguas de opciones. La primera es no hacer nada. Si no haces nada, pierdes, porque amenazaste y no hiciste nada. Entonces, si a los X cantidad de diputados, no sé cuántos amenazaron, o con cuántos hablaron, o cuántos presionaron, no les cumplen, y les dejas vivos, entonces para la siguiente vez que quieras amenazarlos te va a decir, pues si no puedes hacer nada, ¿va? Claro. Y luego la otra es ir detrás de ellos, agarrar los pecados, que muchos tienen múltiples pecados, ¿no? De su pasado, incluso algunos de su presente, diría yo,
y empiezas a escarbar. ¿Qué efecto crees que podría tener? Y, por cierto, yo creo que eso tensionaría mucho más las cosas. ¿Qué efecto crees que puede tener si hacen eso, si optan por la segunda, irse detrás de diputados? Bueno, yo creo que es lo que han estado haciendo desde... Pero una cosa es amenazar, pero casos reales contra diputados actuales no hay. Más allá de los de Semilla, claro. Pero, por ejemplo, en todo el proceso de transición también hubo una operación fuerte del Ministerio Público que nosotros sabíamos que amenazaban diputados, justamente en el contexto que mencionás, ¿no? De levantar casos, abrir un caso, inventarse un caso, como sea. Y en realidad creo que de alguna manera siempre se ha sobrepuesto una mayoría que está dispuesta como a irse por encima de estas amenazas y quizás afecta a algunos, pero no necesariamente a la mayoría. Y creo que además a esta altura del partido ya este tipo de amenazas y extorsiones ya no necesariamente está pegando por la misma debilidad y también el mismo descaro y desfachatez como el Ministerio Público arma los casos. Por ejemplo, el caso reciente de Ligia, ¿no? Que ahora es otro caso que está en contra del partido, que ahora, según estaba leyendo brevemente, es por financiamiento electoral no registrado, ¿verdad? Dice ahora. El famoso delito, por cierto, que se creó a partir de cambiar ese artículo en la ley por el caso de los empresarios. Los empresarios que dicen que ellos no hicieron nada mal o que eso no... Se refieren a una práctica que según ellos no estaba penada en ese momento, porque no estaba clara la ley, pero ahora sí lo está. Y ese es el caso que le están planteando a ella, ¿verdad? Pero es otro caso distinto al de fraude. Eso es como que estaban mirando lavado. Semilla y dentro de caso Semilla encontraron que según ellos ella no reportó un aporte que dio al partido. ¿Y la aportante es ella? No tengo mayor información. No sabemos. Yo porque pasé casi que la madrugada en el Congreso. Pero justamente este tipo de hechos creo que desnuda la desfachatez y el descaro con que el Ministerio Público inventa los casos. Aprovecharon, me imagino. Me puedes contestar o no, digamos, eso es... obviamente te puedes hacer el loco, pero aprovecharon para hablar ayer del artículo 14 de la ley del MP. Bueno, en el Congreso pues es una votación a la vez, en realidad. O sea, estamos no querían unirlo con esto y vincularlo con esto. Ahorita estamos centrados en la ampliación del presupuesto y pues en el camino iremos hablando de otra agenda. ¿Y apetito para eso? ¿Crees que hay? Como te digo, ahora estamos centrados en la ampliación del presupuesto, era el esfuerzo que teníamos que hacer, concentrarnos en eso y algunos, obviamente hay interés, eso sí, de construir una agenda legislativa, de retomar la agenda legislativa que habíamos planteado al principio de la legislatura. Creo que eso sí hay como una... Hay ganas de hacerlo. Hay ganas de retomar el trabajo de la mayoría. ¿Qué implicaría? ¿Ley de competencia? Por ejemplo, la ley de competencia, las leyes que hemos dejado pendientes en su discusión y algunos otros que pueden ir interesando a la mayoría legislativa según vayamos viendo en los bloques. Entonces, ¿no estás viendo ahora mismo un Congreso, que es el Congreso que quiere el MP, enfrentado con Ejecutivo y casi queriéndose bajar a Bernardo Arévalo? Porque a todo esto, digamos, MP, si quiere bajarse a Arévalo, que se lo quiere bajar, clarísimamente, eso que sí. Todo lo que está haciendo es para bajárselo, necesita 107 diputados. No, yo creo que el Congreso, y lo demostró el 14 de enero, tampoco tiene un espíritu golpista. O sea, sí pasan cosas y hay un estira y encoge, muchas veces son propias de la dinámica legislativa y los intereses legítimos que puedan haber, o intereses de todo tipo, porque, bueno, conocemos el Congreso, la historia política del Congreso, pero creo que lo que refleja del 14 de enero y algunos gestos que han pasado más recién, tampoco hay un interés golpista y no necesariamente hay un espíritu en ese sentido. De hecho, mucho de lo que pasaba en la legislatura anterior
era también por la amenaza y la extorsión de Yamatei y sus amigos, por ejemplo, la amenaza y la extorsión del mismo Ministerio Público y la captura de la justicia. Estaban como coordinados para presidencia y MP. Sí, sí. Y muchos diputados también tampoco querían vivir bajo esta extorsión y amenaza y aprobaban leyes del que tampoco estaban del todo convencidos, pero estaban amenazados y extorsionados, digamos, y aún así pues pasaban porque ni modo, estaban bajo este sistema. El día que Alan intenta pasar una ampliación presupuestaria, creo que es en 2022, que es el famoso directo de Aldo Dávila, ¿verdad? Es un directo que lo lleva a un conocimiento muchísimo mayor, que es el de Rata Gorda, ¿te acuerdas? Que decía, ¡Rata Gorda! Le decía, no era 2021, si no estoy mal. 2020, creo que fue en noviembre del 2020. No, la ampliación 2021. Ah, sí, 2021. Y entonces estaba en 77 votos, creo que necesitaba 76, se quedó trabado y necesitaba 80. Y le veías a él ahí con los teléfonos, viendo cómo negociaba y todo eso, y luego se le fue a Aldo y le llamaba Rata Gorda, le decía. Y se hizo hiper famoso, hiper viral. Me acuerdo decenas de miles de personas conectadas a su Facebook, no sé. O sea, para mí hay una especie de cambio en cómo se ve Congreso a partir de ese día. Ya ha habido muchos cambios de 2015, claro, pero digamos, sí. una forma de abordarlo de forma distinta. Y lo que se estaban quejando ustedes, tú entre ellos, es que estaba abierta la votación y la dejó abierta 50 minutos o algo así, ¿verdad? Y ustedes decían, ciérrala, ¿verdad? Ayer se dejó abierta 1 hora y media. ¿Entiendes que la gente diga por qué ahora sí esa clase de técnicas, que son técnicas legislativas, valen? Porque ilegal no es, digamos, ni ilegal era lo que hacía Alan, ¿verdad? Pero ¿por qué esto ahora sí tiene legitimidad y por qué eso no? ¿Cómo contestarías a eso? Bueno, yo creo que primero obviamente, como vos lo decís, son técnicas legislativas que parte de las herramientas o los medios que existen. Es parte del juego, dirías. O sea, es como pegar un codazo en un córner en fútbol y cosas así. Es parte de los recursos legislativos que tenés que están ahí y depende cómo lo uses. Mira, al final, pues el ejercicio del poder tiene medios y fines y también te tocará utilizar los medios que tenés. En nuestro caso, nunca perder de vista los fines, ¿no? Pero los medios están ahí y se decide en qué momento pues utilizar alguno, siempre y cuando sea el beneficio del país. Nosotros lo que siempre en buena medida cuestionábamos, en todo caso, era el contenido de los proyectos del presupuesto y las prioridades, hacia dónde se enfocaban, ¿no? Y lo que pasaba muchas veces en el gobierno anterior o en el Congreso. Por lo demás, entendemos que la dinámica legislativa tiene también estos juegos, estos recursos que están ahí, digamos, y que pues se suelen utilizar. Obviamente, pues tampoco hayan habido, creo que hay un video donde Taracena deja 2 horas abierta la sesión. Sí. En realidad, por ejemplo, yo ayer no sentí cuánto tardó esa votación abierta, porque nosotros estamos pues conversando, platicando. Porque se queda trabado en 99. Mira, una hora después o algo así, suben 2 y se queda trabado en 101. Y necesitaban 6 nuevos. ¿Puedes contar qué pasó ahí o...? Bueno, lo que pasa es que, lo que te digo, sí hubo amenazas del Ministerio Público. En ese proceso, en ese momento. En todos, entonces, y la desinformación esta de que no es ilegal, y hay diputados que son expertos en generar zozobra. Eso pues, le da como dudas al diputado. Dice, ¿será que sembrar la duda? Lo baja? ¿Será que no estamos aquí por gusto? O sea, ¿por qué no nos esperamos otro día? ¿Por qué hoy? Un par ahí que la cizaña corre. Esto es parte también de a qué utilizan algunos como recurso legislativo, sembrar la duda, la sospecha, la desinformación. Y en paralelo a ello, obviamente la operación que se hace desde Gerona para amenazar, para amedrentar. Algunos diputados prefirieron retirarse por temor, ¿no? Porque quizás han tenido malas experiencias en
épocas o por situaciones que hayan atravesado, digamos, bajo algún tema judicial, qué sé yo. Sí estaba este tema y eso hizo que se detuviera en algún momento y hubiera como cierto temor, ciertas dudas, o que algunos diputados decidieran no llegar, por ejemplo. Eso fue una variable. Tenías como tus 30 más o menos, sí, ¿verdad? Que sí, 127, fuera. Por ahí 130 estaban. 30 directamente. Y algunos pues fueron amenazados, digamos, por varios actores que están vinculados a este grupo, digamos, de alguna manera. Entonces, sí, eso fue básicamente una variable que estaba ahí en el ambiente. Y bueno, también hay en ese contexto, y es válido decirlo porque es también el Congreso, a veces te tocará volver a conversar con alguno y de repente cambian algunas de las condiciones de los acuerdos. Puede pasar esto, no necesariamente, pero son momentos en los que te tocará conversar, lograr acuerdos, que al final de eso se trata el Congreso. ¿Y la CC qué va a hacer? ¿Sí se lo baja o no? No tiene por qué. Yo creo que no. No hay razón para ello. Pero ya conocemos, digamos, yo creo que, y por lo menos esta es mi postura, y me parece que más que justificada, lo que le han hecho al partido Semilla no se lo hubiesen hecho a ningún otro partido. Totalmente. Sí, o sea, lo que ha hecho, y la responsabilidad es la CC. La CC se escuda mucho en, es que están mal planteados los recursos, son estupideces. Alan presenta recursos hechos con los pies y... O sea, ahí es una cuestión de voluntad. Y lo que han querido es tener desactivado al partido Semilla. Y lo ha querido la CC, no el MP, la CC. Ha tomado la decisión de decir que se queden sin partido y los limito. Hoy tendríamos un presidente, Samuel Pérez, si hubiesen seguido la ley. Y eso, yo lo digo, totalmente injusto. No creo que se pueda ser objetivo y decir que es justicia tener un recurso que es temporal, que la ley dice además que es un año, ya pasó un año, ya lo volvió a renovar el criminal ese que está deteniendo a Ligia. Si han hecho esa clase de injusticia esta CC con ustedes, ¿por qué crees que no lo van a hacer? Bueno, porque hay una mayoría de voluntad de diputados que en buena medida son una expresión de la voluntad popular que expresan que con base en precedentes legislativos, o sea, sí cuidamos todos los vericuetos legales y procedimentales de la técnica legislativa para la aprobación de la ampliación, justamente para evitar tener argumentos para que pueda bajar. Igual, como vos decís, no se necesitan argumentos cuando es una postura política la que toman, pero pues nosotros esperemos que no, que está bien planteado, está ajustado a la norma legislativa en el proceso de su aprobación y ahí Hay precedentes, ¿verdad? Hay precedentes. Lo decía Edgar Ortiz, lo hicimos con base en los precedentes justamente para evitar este tipo de situaciones que se han dado en contra del movimiento Semilla en otros momentos. Me vas a decir, me has dicho que no se ha hecho nada ilegal, no se ha ofrecido nada espurio a diputados, pero diputados lo piden. En el proceso de esa negociación llega algún diputado y dice, mira... espurio e ilegal, no. O sea, es más como, yo quiero que me mandes dinero a tal sitio y me gustaría que haya dinero para las MUNIs o me gustaría que haya dinero para tal programa o tal... Bueno, se aprobó fertilizantes, ¿verdad? Sí, se aprobó un fondo para el apoyo a los agricultores. Pero un fondo grande, ¿no? En realidad, digamos que es un fondo dividido en dos. Uno es para la compra de insumos agrícolas, que bueno, por los efectos de las lluvias y los efectos de la crisis climática, hay un impacto muy fuerte a nivel rural. Por ejemplo, muchos agricultores con el verano prolongado que vivimos hace un par de meses, pues se les murieron las milpas, las siembras, y hay una crisis de verdad que podríamos enfrentar. O que algunos, el costo de los productos de la canasta básica son en buena medida parte de ello. Entonces sí, hay un aporte de apoyo a los agricultores y luego también un fondo para el crédito agrícola, por ejemplo.
¿Cómo esperas ese gobierno, o el resto de la legislatura? Te lo voy a poner más precisamente. En noviembre, octubre, ya tienes que estar discutiendo el presupuesto del año que viene. Sí, sí. Y asumo que quieren un nuevo presupuesto. No les vale con que ya con la ampliación ya puedo utilizar para los siguientes gobiernos. Quieren tener un nuevo presupuesto. Totalmente. ¿Cómo ves el ambiente? Porque ahí sí se podría aprobar con 80. No te hacen falta 107 como ayer. ¿Ves apetito para que se negocie de forma correcta ese nuevo presupuesto? Claro. Nosotros siempre vamos a negociar de forma correcta y vamos a enmarcarnos ahí, vamos a lograr los acuerdos políticos que sean necesarios. Y así lo hemos hecho y quienes se han subido a apoyar los diferentes temas que hemos abordado en el Congreso están bajo ese marco. Sí, hay interés en aprobar el presupuesto. De hecho, algunos diputados decían que con este presupuesto, con esta ampliación, nunca más íbamos a volver al Congreso a pedirles apoyo a los diputados para que nos aprueben un presupuesto. Y por eso algunos, de hecho, no querían apoyar. O sea, como decir, ya si les damos estos 14.000, ya con ese presupuesto eso terminan pueden seguir, el gobierno. Repitiéndolo una y otra vez y con eso les vale. Sí, eso sería, como dice el ministro de Finanzas, un gobierno que no trabaja, un gobierno chambón, ¿no? O sea, con esto se va tranquilo. Pero este es un gobierno que tiene muchos proyectos, muchas propuestas de infraestructura, por ejemplo, de transporte, de caminos rurales, la electrificación rural, por ejemplo, y pues el transporte público en la ciudad y otro tipo de proyectos que se buscan financiar para el siguiente presupuesto. Así que nos tocará conversar de nuevo con los diputados y las diputadas, y en realidad no está mal que se suban más de 100 o más de 107, porque mientras más sumemos también hay mayor participación, y estamos abiertos a escuchar a quienes quieran apoyar la aprobación de un presupuesto o de una agenda legislativa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a ello. Y con esto, ¿cómo ves la Junta Directiva? Que también dentro de nada se tiene que aprobar. Bueno, como te digo, digamos que partimos de una votación a la vez, pero sí que hay interés en retomar la agenda de trabajo que empezamos el 14 de enero. Creo que hay un espíritu abierto para ello de los diputados que aprobamos la ampliación del presupuesto, de los jefes de bancada, de los diputados distritales. Hay un ánimo para continuar con la agenda de trabajo que iniciamos en enero. O sea, que ve repitiéndose de alguna manera una versión de lo que ya pasó el 14 de enero. Pues sí, yo espero que haya de alguna manera continuidad del trabajo que empezamos en enero. ¿Y cortes? No lo hemos conversado, en el Congreso todavía no. Esto tiene que verse en octubre. Sí, muy recientemente. Hemos sido muy respetuosos de que ese proceso se está desarrollando en las instancias donde se desarrolle. En su momento ya habrá que verlo en el Congreso, pero todavía no. Es otro lugar donde el MP está metiendo mucha presión, está llamando a diputados, está amenazando a gente. Sí. Se hablan de casos planteados contra comisionados. Contra rectores incluso hemos visto, sí. Pero ahorita nosotros no hemos conversado alrededor de ello. Seguramente ya empezaremos a hacerlo cuando corresponda, digamos. Román Castellanos, muchas gracias por venir a Tangente. A ustedes, a ti, al equipo. Descansa un poco, ¿no? Sí, ya me toca. ¿Vas a dormir pronto hoy o ya no tienes edad para estar durmiendo tampoco, ¿verdad? Ya no. Ya vas camino a... Ya. De hecho, trato de guardar energía para el trabajo. Entonces, hoy te acuestas prontito. Pronto, lo más pronto. Qué bueno. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por escucharnos y por haber estado en esta interesante plática. Nos vemos a la siguiente. A ver si en siguientes programas podemos dar seguramente otras versiones de lo que pasó ayer. Y como siempre, denle a seguir, notificaciones, Tangente GT. Les esperamos.